Cristina Saralegui, la mujer que le enseñó a hablar a la televisión hispana 2010. Después de 21 años al aire, le quitan el programa. Pero para entender lo que significó ese momento, hay que retroceder mucho más atrás, a una frase que su propio padre le dijo décadas antes, que no valía la pena invertir en su educación, porque algún día sería otro hombre quien la mantendría a ella. Décadas después, 100 millones de hogares alrededor del mundo conocían su nombre. Cristina Saralegui construyó prácticamente sola el formato del talk show en español y se sentó frente a millones de familias hispanas para hablar de lo que nadie más se atrevía a nombrar en la televisión de esa época. Pero mientras enseñaba a un continente entero a hablar de lo que antes se escondía, dentro de su propia casa ella misma tuvo que aprender a hacer lo mismo, a hablar de una crisis que estuvo a punto de costarle la vida a su propio hijo. Esta es una historia sobre el precio del éxito construido a partir de una herida, sobre lo que significa reconstruir una carrera entera después de que alguien te dijera, siendo muy joven, que no valías lo suficiente para invertir en tu educación. Y es también una historia sobre los límites de esa reconstrucción, sobre todo lo que el trabajo, por más exitoso que sea, no puede resolver dentro de una familia, ni siquiera cuando esa familia le pertenece a la mujer que le enseñó a millones de hogares hispanos a hablar de sus propios silencios. Antes de continuar, algo importante. Esta historia toca temas de salud mental, incluyendo pensamientos suicidas de un miembro de la familia. Vamos a contarla con el cuidado que merece, apoyándonos únicamente en lo que la propia Cristina ha compartido públicamente. Si te interesan las historias reales detrás de las grandes figuras de la televisión hispana, este es el momento de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos capítulos de esta serie. Dale like si crees que estas historias merecen contarse con honestidad. Y cuéntanos en los comentarios si viste el show de Cristina alguna vez en casa. Ahora sí, vamos al principio, a esa frase que lo cambió todo. El padre que le dijo que no valía la inversión. Cristina María Saralegui. Santa Marina nace el 29 de enero de 1948 en La Habana, Cuba, nieta de Francisco Saralegui, conocido en toda Latinoamérica como el zar del papel, copropietario de revistas tan influyentes como Bohemia, Carteles y Vanidades. Creció en Miramar, dentro de una familia acostumbrada a un nivel de vida privilegiado, en un negocio editorial que marcaba buena parte de la conversación cultural de la isla, rodeada de un ambiente donde el periodismo y la vida editorial formaban parte de la conversación cotidiana familiar desde que Cristina era muy pequeña. Algo que sin duda influyó en su decisión posterior de dedicarse profesionalmente a la comunicación. En 1960, con apenas 12 años, la familia tuvo que salir de Cuba tras el triunfo de la revolución y establecerse en el exilio, en Key Biscayne, Miami, donde Cristina continuó sus estudios en la Academy of the Assumption. Ese desplazamiento significó de la noche a la mañana la pérdida del estatus, el negocio y buena parte de la estabilidad económica que la familia había tenido en la isla. Para una niña que había crecido dentro de una de las familias editoriales más influyentes de Cuba, el exilio representó no solo la pérdida de comodidades materiales, sino también la pérdida de una identidad completa, la de pertenecer a una dinastía reconocida en su propio país. Cristina ha descrito en distintas entrevistas a lo largo de su carrera cómo esa experiencia de pérdida temprana marcó su carácter.
dotándola de una resiliencia particular, pero también de una necesidad muy profunda de reconstruir, con su propio esfuerzo, algo de la seguridad que la familia había perdido de manera tan abrupta. Cristina ingresó a la Universidad de Miami para estudiar periodismo y comunicación masiva. Según ha contado ella misma en su autobiografía y en distintas entrevistas, estaba a apenas 9 créditos de graduarse cuando su padre, atravesando dificultades económicas, decidió priorizar los estudios de su hermano varón, bajo la lógica de que un hombre necesitaría sostener a una familia algún día, mientras que ella, según esa misma lógica, terminaría siendo mantenida por otra persona. Lejos de resignarse, esa experiencia se convirtió, según sus propias palabras, en un motor personal. Empezó su carrera profesional desde abajo, como becaria en la revista Vanidades, reaprendiendo a escribir en español, con la disciplina de alguien decidida a demostrar que su padre estaba equivocado. Después de haber recibido toda su educación formal en inglés durante los años del exilio. Este episodio, contado por la propia Cristina en numerosas ocasiones a lo largo de su carrera pública, se convirtió con el tiempo en una especie de origen simbólico de toda su trayectoria profesional posterior. Un motor que, según ha explicado ella misma, la acompañó durante décadas de trabajo ininterrumpido. De Vanidades a Cosmopolitan. Entre 1979 y 1989, Cristina fue editora en jefe de Cosmopolitan en su edición en español, una posición desde la que ayudó a transformar la manera en que las revistas dirigidas a mujeres latinas hablaban de sexualidad, cuerpo e independencia económica, en un momento en que esos temas apenas empezaban a discutirse abiertamente en medios hispanos. Bajo su dirección editorial, la revista abordó temas considerados atrevidos para la época, y Cristina empezó a construir una reputación como una editora dispuesta a asumir riesgos que otros medios hispanos preferían evitar, una reputación que la acompañaría durante el resto de su carrera profesional, primero en el mundo editorial y después en la televisión. En 1989, da el salto a la televisión con el Show de Cristina, un programa de entrevistas para Univisión que se convertiría a lo largo de 21 años en una de las producciones más influyentes de la televisión hispana en Estados Unidos, con más de 4,000 emisiones, 12 premios Emmy y un programa distribuido a una audiencia potencial de decenas de millones de hogares alrededor del mundo. Llegó a la televisión sin experiencia previa, frente a cámaras, algo poco habitual para un proyecto de esa envergadura. Pero su capacidad para generar confianza y hacer preguntas directas, heredada de años de trabajo periodístico, resultó ser exactamente lo que el formato necesitaba para diferenciarse de otros programas de entrevistas de la época. El show que hizo hablar a las familias hispanas. El programa abordó, desde el principio, temas que buena parte de la audiencia latina de la época prefería no nombrar en voz alta: violencia doméstica, abuso, sexualidad adolescente, adicciones. Uno de los episodios más recordados de su historia ocurrió en 1996, cuando Cristina llevó al programa a una pareja del mismo sexo. La reacción no se quedó en cartas de protesta. Hubo amenazas de bomba contra el estudio, y cerca de 1,500 personas llegaron a manifestarse frente a las instalaciones de Univisión en Miami. Cristina no retiró el programa. Es difícil dimensionar hoy, casi 30 años después, lo que significaba tomar esa decisión en ese momento específico de la televisión hispana en Estados Unidos. La comunidad hispana de mediados de los años 90
atravesada todavía por un catolicismo muy conservador en buena parte de sus núcleos familiares, apenas empezaba a tener representación pública de la diversidad sexual, y hacerlo en un programa de entretenimiento familiar, transmitido en horario diurno, representaba un riesgo comercial real para la cadena y para la propia Cristina. La revista Time llegó a documentar este episodio como parte de la cobertura sobre el impacto cultural de su programa, señalando la magnitud de la reacción que generó dentro de sectores conservadores de la audiencia. Ese episodio, más que cualquier cifra de audiencia, explica el papel que el show de Cristina llegó a ocupar dentro de la cultura hispana en Estados Unidos. Uno de los pocos espacios masivos en español donde se hablaba con seriedad de lo que muchas familias preferían mantener puertas adentro. El impacto cultural del programa va más allá de las cifras de audiencia o del número de premios recibidos. Para buena parte de una generación de hispanos en Estados Unidos, el programa representó durante más de 20 años uno de los pocos espacios masivos en español donde se hablaba con seriedad de problemas que muchas familias latinas preferían mantener en silencio, desde la violencia doméstica hasta las adicciones, pasando por temas de sexualidad que en la mayoría de los hogares hispanos de la época simplemente no se discutían abiertamente. Ese papel de referente cultural es, para muchos analistas de medios que han estudiado la historia de la televisión hispana, uno de los legados más duraderos de Cristina Saralegui, más allá de cualquier cifra concreta de audiencia o de cualquier premio individual recibido a lo largo de su carrera. Distintos comunicadores y periodistas que crecieron viendo el programa en los años 90 han señalado en entrevistas y homenajes posteriores que el show de Cristina funcionó para muchas familias hispanas como una especie de primera exposición pública a conversaciones que, de otra manera, habrían tardado mucho más tiempo en llegar a los hogares latinos de Estados Unidos. Un efecto que trasciende por completo el ámbito del entretenimiento televisivo tradicional. Si esta historia te está pareciendo tan interesante como a nosotros al investigarla, este es un buen momento para dejar tu like antes de seguir. Cuando desafió lo que no se podía decir a inicios de los años 90, cuando Televisa comenzó a transmitir el programa en México, la reacción de sectores conservadores fue tan fuerte que la presión llegó hasta el propio Emilio Azcárraga Milmo. Los encabezados de los periódicos mexicanos empezaron a reflejar el malestar de sectores conservadores frente al enfoque abierto del programa, particularmente por el horario en que se transmitía, y organizaciones como la Unión Nacional de Padres de Familia expresaron su rechazo de manera pública. Según la reconstrucción del libro El Tigre, Emilio Azcárraga y su imperio Televisa de Claudia Fernández y Andrew Paxman, Azcárraga le pidió a Cristina que suavizara el contenido del programa, que lo hiciera más ligero. Cristina se negó. El programa cambió de horario dentro de la programación mexicana, pasando a un espacio nocturno. Pero no fue cancelado, y Cristina mantuvo el control editorial sobre su formato. Una victoria simbólica importante considerando el peso que Azcárraga tenía dentro de toda la industria televisiva en español de ese momento. El dato central de este episodio no es la anécdota exacta de lo que se dijeron en esa conversación. Es que uno de los hombres más poderosos de la televisión en español le pidió a Cristina cambiar su contenido, y ella no lo hizo. Este episodio, más que una simple anécdota de resistencia personal,
ilustra el tipo de presiones estructurales que enfrentaba cualquier producción televisiva que se saliera de los márgenes tradicionales de contenido dentro del ecosistema mediático hispano de la época, dominado en gran medida por la visión editorial de un puñado de ejecutivos con enorme poder sobre lo que millones de personas podían o no podían ver en sus pantallas. Ese mismo sistema, altamente centralizado, es el que explica por qué la resistencia de una sola conductora frente a uno de los hombres más poderosos de la industria televisiva en español resultó en su momento un episodio tan comentado dentro del gremio. Precisamente porque situaciones similares, en la mayoría de los casos, terminaban con el ejecutivo imponiendo su criterio sin mayor resistencia por parte de la figura televisiva en cuestión. John Marcos, cuando el tabú llegó a casa. A comienzos de los años 80, Cristina se casó con Marcos Ávila, ex integrante de Miami Sound Machine, la agrupación que llevaría a Gloria Estefan a la fama internacional. Ella ya tenía a su hija Cristina Amalia, conocida como Titi, de su primer matrimonio, que había terminado en divorcio años antes. Marcos ya tenía a su hija Stephanie. Juntos tuvieron a John Marcos, el único hijo que compartieron como pareja. Marcos se convirtió, además de esposo, en su socio de negocios, ayudando a construir lo que después sería Cristina Saralegui Enterprises, la empresa detrás de su programa, permitiéndole negociar sus contratos con Univisión desde una posición de mayor fuerza, de la que probablemente habría tenido sin el respaldo de alguien que entendía tanto el negocio de la música como el de la televisión desde dentro. Cristina ha hablado en distintas entrevistas de las dificultades que atravesó su vida familiar mientras su carrera crecía de manera acelerada, describiendo los años de mayor producción del programa como una etapa marcada por jornadas extenuantes, viajes constantes y un ritmo de trabajo que dejaba poco espacio para la vida doméstica. Con más de 4,000 programas grabados a lo largo de 21 años, la logística de mantener el show de Cristina en el aire de manera constante implicaba un ritmo de producción que, según ha reconocido la propia Cristina, tuvo un costo real en términos de tiempo disponible para su familia, un patrón que, según ha explicado en distintas ocasiones, es común entre quienes construyen carreras profesionales de ese nivel de exigencia, y que ella misma identificó con el paso de los años como uno de los factores que contribuyeron a las dificultades que atravesó dentro de su propia casa durante esos años de mayor exposición mediática. Esta sociedad profesional entre Cristina y Marcos resultó con el paso de los años en una de las claves de la estabilidad financiera y comercial de la carrera de Cristina, permitiéndole negociar sus contratos con Univisión desde una posición de mayor fuerza de la que probablemente habría tenido sin el respaldo de alguien que entendía tanto el negocio de la música como el de la televisión desde dentro. Algo que distintos analistas de la industria del entretenimiento hispano han señalado como poco común para una figura femenina de su generación dentro de un negocio dominado, en la mayoría de sus posiciones ejecutivas, por hombres. Cuando John Marcos tenía 19 años, atravesó una crisis grave. Según ha relatado la propia Cristina, su hijo pensó en quitarse la vida. Pero hizo algo que probablemente le salvó la vida. Tomó su automóvil, condujo hasta un hospital, subió al área psiquiátrica y se internó por voluntad propia. Ahí comenzó el proceso que terminaría con un diagnóstico de trastorno bipolar, una condición de salud mental caracterizada por cambios extremos en el estado de ánimo, que puede incluir episodios de depresión profunda
y episodios de energía elevada, y que requiere, en la mayoría de los casos, tratamiento médico y psicológico continuo. Cristina ha hablado abiertamente sobre el proceso de tratamiento, la terapia a la que asistió junto a su hijo, y sobre lo difícil que resultó dentro de una comunidad donde la salud mental sigue siendo un tema poco hablado. Aceptar y acompañar ese diagnóstico. Cristina ha señalado en varias ocasiones que, dentro de la cultura hispana, hablar abiertamente de enfermedades mentales sigue siendo, para muchas familias, motivo de vergüenza o silencio. Una actitud que ella misma reconoce haber tenido que superar dentro de su propio proceso como madre. En 2024, confirmó que después de años de tratamiento, su hijo se encuentra estable y bien, algo por lo que ha expresado públicamente una profunda gratitud. Ahí está, quizás, la ironía más profunda de esta historia. La mujer que había pasado 20 años enseñándole a otras familias hispanas a hablar de lo que dolía, tuvo que aprender, dentro de su propia casa, a hablar de aquello que estaba ocurriendo con su propio hijo. Es importante decir que Cristina ha elegido compartir esta parte tan íntima de su vida familiar de manera pública y directa, con el propósito explícito, según sus propias palabras, de ayudar a otras familias hispanas a hablar con más apertura sobre la salud mental. Un tema que durante generaciones se mantuvo prácticamente en silencio dentro de la cultura latina. Antes de seguir hacia el cierre de esta historia, queremos leerte en los comentarios. Si ya nos dejaste tu like, cuéntanos qué parte de la historia de Cristina Saralegui te sorprendió más. Univisión, el día que le quitaron su identidad. En agosto de 2010, Univisión le comunicó a Cristina que el show de Cristina terminaría. El 1 de noviembre de ese año, después de 21 años, se transmitió el último programa. Es importante decir que no cancelaron un programa que nadie veía. Su última temporada todavía atraía más de 2 millones de espectadores semanales, aunque había caído un 13% entre adultos de 18 a 49 años, la audiencia que más interesaba a los anunciantes de ese momento. Cancelaron un programa todavía grande, que la cadena consideraba envejecido para el público que buscaba atraer. En un contexto de reestructuración general de la programación de la cadena y de una industria cada vez más fragmentada por la aparición de nuevas plataformas y nuevos formatos de entretenimiento. Cristina ha descrito ese momento como profundamente doloroso, comparándolo con sentirse pequeña como una hormiga frente a una decisión tomada por otros sobre algo que había construido durante toda su vida adulta. Para una mujer que había convertido el trabajo en una parte central de su identidad desde la juventud, la pérdida del programa representó mucho más que la pérdida de un empleo. Cristina misma ha reflexionado en entrevistas posteriores sobre cómo esa etapa la obligó a replantearse quién era fuera del contexto de su programa. Después de más de 2 décadas, en las que su rutina diaria había estado organizada casi por completo alrededor de la producción semanal del show. En 2012 intentó un regreso con Palante con Cristina en Telemundo, aunque el proyecto no logró sostenerse más allá de una temporada. Algo que en su momento se interpretó como una señal de que el modelo del talk show tradicional, que ella misma había ayudado a definir décadas atrás, atravesaba una transformación profunda dentro de una industria cada vez más fragmentada por la aparición de nuevas plataformas digitales. Ese intento fallido de regreso, lejos de ser una simple nota al pie en su carrera,
refleja algo más amplio sobre la transformación de la televisión hispana durante la década de los 2010, un periodo en el que el modelo de programación centralizada, dominado por unas pocas cadenas con audiencias masivas, empezó a competir con un ecosistema mucho más fragmentado de contenido digital, streaming y redes sociales. Un cambio estructural que afectó no solamente a Cristina, sino a toda una generación de conductores y conductoras que habían construido sus carreras bajo las reglas de la televisión tradicional. Depresión, salud y el regreso. Durante los años posteriores a su salida de Univisión, Cristina ha reconocido que atravesó una depresión profunda. Según ha explicado en entrevistas, no se trataba simplemente de extrañar la fama, sino de no saber quién era, sentada en casa, después de haber trabajado sin pausa desde muy joven. Para una mujer que había construido buena parte de su identidad personal alrededor del trabajo desde la adolescencia, como respuesta directa a la frase de su padre que la marcó de joven, el vacío de no tener un programa que producir, un equipo que dirigir, una audiencia que atender cada semana, resultó ser un golpe mucho más profundo de lo que la propia Cristina anticipaba en el momento de la cancelación. Ha reconocido también que en algún momento de esa etapa recurrió al alcohol de una manera que llegó a preocuparle. Lo que ha rechazado de manera directa y en 2024 frente a las cámaras de Despierta América es la versión que la presenta como alguien que vive actualmente como una persona alcohólica, adicta o en la ruina económica. Es una distinción importante. Reconocer una etapa difícil no es lo mismo que aceptar una caracterización permanente y actual que la propia protagonista ha desmentido con firmeza. Sobre este último punto, Cristina recordó que ella y su esposo construyeron y operaron durante años un importante complejo de estudios de televisión en Miami, Blue Dolphin Studios, un espacio de aproximadamente 50,000 pies cuadrados, inaugurado en 2001, que durante años sirvió para la producción de telenovelas y otros proyectos de la industria del entretenimiento hispano. El inmueble fue vendido en 2015 por una cifra cercana a los $10 millones, aunque la sociedad empresarial del mismo nombre sigue activa y registrada en Florida, con Cristina como parte de su directiva. En esos mismos años, distintas entrevistas recogieron que Cristina fue tratada por un cuadro de ataxia, una condición neurológica, y que llegó a requerir una intervención médica seguida de rehabilitación física. Cristina ha hablado con humor y determinación sobre esa etapa de su vida, insistiendo en distintas entrevistas en que jamás perdió la voluntad de recuperar su independencia física por completo. Una actitud consistente con la manera en que ha enfrentado, a lo largo de toda su vida pública, cada uno de los obstáculos que se le han presentado, desde el exilio de su infancia hasta las dificultades más recientes relacionadas con su salud. En enero de 2024, Cristina reapareció en Despierta América para celebrar su cumpleaños número 76 y aprovechó la ocasión para desmentir, una por una, las versiones más exageradas que habían circulado sobre su salud, su situación económica y su vida personal durante los años de su retiro mediático, describiendo con humor cómo algunas fotografías circuladas en redes sociales, alteradas con filtros de edad, habían contribuido a alimentar rumores sobre un supuesto deterioro físico que, según sus propias palabras, no correspondía con su realidad. Habló también con cariño de sus nietos, describiendo esta etapa de su vida como una de mayor calma y conexión familiar, en contraste directo
con los años de mayor intensidad profesional que definieron la primera mitad de su carrera pública. Durante esa misma entrevista, Cristina también aprovechó para hablar sobre su vida actual, describiéndose como una persona mucho más reservada que en sus años de mayor exposición mediática, dedicada principalmente a su familia y a actividades tranquilas alejadas de la rutina exigente que definió más de 2 décadas de su carrera profesional. Esa reacción, según explicó ella misma, fue parte de lo que la motivó a hablar con tanta claridad y contundencia sobre su situación real durante esa aparición pública, molesta particularmente por el impacto que ese tipo de rumores infundados puede tener sobre las personas que la quieren. En junio de 2025, 16 años después de haber dejado el formato regular, Cristina regresó a Univisión para conducir una entrevista especial con la cantante Karol G. Un regreso puntual que distintos medios interpretaron como una señal de que, aunque retirada de la rutina diaria de la televisión, Cristina mantiene tanto el interés como la capacidad de volver a un oficio que dominó durante más de 2 décadas, cuando el proyecto o la persona entrevistada lo ameriten. Durante 21 años, Cristina Saralegui preguntó frente a las cámaras lo que muchas familias hispanas no se atrevían a preguntar en casa. Habló de sexo cuando daba vergüenza. Habló de homosexualidad cuando hacerlo provocaba amenazas de bomba afuera del estudio. Habló de violencia, adicción y salud mental cuando todavía se escondían detrás de una puerta cerrada. Y después la vida llevó algunas de esas conversaciones hasta su propia familia. Ahí ya no había público, no había productores, no había una tarjeta con preguntas. Había una madre intentando entender cómo ayudar a su hijo. Quizá por eso el verdadero legado de Cristina no son los Emmy ni los miles de programas. Es algo más difícil de medir. Ayudó a una generación de familias hispanas a descubrir que hablar de algo no lo provoca. A veces hablar es precisamente lo que permite sobrevivirlo. Hay algo particularmente valioso en la manera en que Cristina Saralegui ha manejado a lo largo de las distintas etapas de su vida pública. La relación entre lo que decide compartir y lo que decide guardar para sí misma. Optó por hablar abiertamente de la salud mental de su hijo en un momento en que ese tipo de conversaciones prácticamente no existían en los medios hispanos, contribuyendo de manera directa a normalizar un tema que hasta entonces la mayoría de las familias latinas preferían mantener completamente en privado. Y al mismo tiempo, cuando los rumores sobre su propia vida se alejaron de la realidad, no dudó en corregirlos con la misma claridad que empleó durante 21 años frente a las cámaras, distinguiendo con precisión entre lo que sí había vivido, una etapa de depresión y consumo problemático de alcohol tras perder su programa, y lo que se había exagerado hasta convertirse en caricatura, la imagen de una mujer arruinada, adicta y postrada en una silla de ruedas. Esa combinación, la de saber cuándo abrir una conversación difícil y cuándo cerrar de tajo una narrativa falsa, es quizás el rasgo que mejor explica por qué Cristina Saralegui sigue siendo, décadas después de su debut en televisión, una figura de referencia dentro de la comunicación hispana en Estados Unidos, no solamente por lo que logró construir profesionalmente, sino por la manera consistente en que ha decidido contar, en sus propios términos, la historia completa de su propia vida. Desde la niña que perdió su país hasta la mujer que, entrada ya en sus 70 años, sigue eligiendo con quién habla, de qué habla, y cuándo decide volver a sentarse frente a una cámara. Queda, al final, una
Imagen que resume bastante bien toda esta historia. La de una mujer que aprendió, primero por necesidad y después por vocación, que las conversaciones más difíciles son casi siempre las más necesarias, tanto frente a millones de espectadores como dentro de la sala de su propia casa. Si esta historia te dejó pensando, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntanos en los comentarios qué otra historia de la televisión hispana deberíamos contar a continuación. Nos vemos en el próximo video.